Bien, pues ya parece que nos vamos estabilizando. Esto es como la curva, ¿eh? Sí. Un momento que va creciendo, pero hay un momento que ya... Espero que no decrezca. En este caso No, pero ahora es un poco, me ayuda mucho, pero bueno, siempre es mejor por la mañana estas cosas. Pero bueno, Bien, pues mira, podemos ya empezar, sí, si quieres, un poco, pues tú mismo, Emilio, si quieres presentarte un poco como responsable del CEDETI y la actividad que desarrollas dentro de CEDETI, y luego me presento yo mismo, que mucha gente no me conoce. vale. ¿Quieres que empecemos ya? Sí, Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, como dice Jordi, yo me voy a presentar, soy Emilio Iglesias del CEDETI. Estoy ahora mismo en el área de promoción institucional, que se llama, aunque he pasado por bastantes etapas en CEDETI, sobre todo en la parte internacional. Y anteriormente estuve en una empresa, en varias empresas haciendo actividades de I+D. O sea que el tema de la I+D la conozco más o menos. Os voy a presentar las ayudas y los instrumentos que tenemos en CEDETI para todo lo que es el tema de la parte de emprendeduría, desde el punto de vista de ayudas y de instrumentos, bueno, de públicos en este caso, pero que pueden ser muy interesantes para las empresas y los emprendedores que estáis trabajando, sobre todo, lo diría casi exclusivamente por la parte de CEDETI en entorno de tecnología. Tenéis que ser emprendedores que trabajáis en el entorno de la tecnología. Luego lo explicaré un poquito más, ¿eh? Y genial. bueno, voy a explicaros básicamente las ayudas que hay y luego al final explicaré otras ayudas que hay también para otras fases de la empresa ya más avanzadas también, cuando ya no se es una startup, sino se está en otras fases de la empresa. Muy bien, muchas gracias por la intro. Yo me presento rápidamente para los que no me conozcáis. Pues soy Jordi Altimira, soy General Partner de un vehículo inversor que es Lánzame Capital, donde hemos invertido en 35 participadas. Algunos casos de éxito destacan como Cantox, Novicap, Lingo Kids, 21 Buttons, Verse, Consentio, Streamloots, etcétera. Y aparte, pues también soy fundador de Advisor, que es una consultora que nos dedicamos a planificar financieramente las empresas y ayudarlas en su crecimiento, así como lograr financiación pública e incentivos fiscales. Sin ir más lejos, pues el año anterior pues logramos 24 millones de financiación pública y algunas de las líneas de CEDETI que hoy comentaremos de la mano de Emilio. Entonces, sin más dilación, pues ya te doy paso, Emilio, para un poco realizar esta presentación y a partir de aquí pues también alguna pregunta te haré más adelante, así como abriremos preguntas a todos los asistentes del webinar. De acuerdo, muchas gracias. Voy a ver si todo funciona bien. Vamos a ver. Sí. Esto es una pregunta, perdonad. No, voy a compartir pantalla. Sí. Vamos a ver. Genial. Sí, parece que sí. Sí, sí. Vale, ¿no? Creo que estamos en línea. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Y bueno, el título un poquito del webinar es esto de ayudas del CETI a las startups innovadoras. Vamos a ver qué tipo de startups y qué tipo de innovación. Voy a resumir un poquito las cosas que voy a contar. Primero un poco presentar al CEDETI y el tipología de ayudas que tenemos, porque bueno, podemos trabajar en diferentes fases de la vida de una empresa, ¿eh? Sin embargo, hoy me voy a centrar sobre todo al principio, en lo que es las empresas de base tecnológica de tipo startup, ¿eh? Emprendedores que estáis montando empresas o ya os habéis montado y que tenéis tecnología que de alguna manera es la que genera negocio en la empresa. Voy a hablar de dos cosas. Una es el programa de capital riesgo Invierte y el otro es las ayudas Neotec, que son subvenciones. Y luego al final pues cerraré con algunas medidas que hemos tomado en CEDETI también pues, para el resto de ayudas. También afectan a Neotec y a Invierte durante este periodo, ¿no? Con la idea de facilitar a las empresas el acceso y flexibilizar requisitos para que puedan hacer en este momento tan complicado para todas las empresas y los emprendedores. Entonces, bueno, vamos a empezar. El CEDETI
El CETI es una entidad pública empresarial, es una especie de empresa pública, aunque tiene un formato que se llama entidad pública empresarial, que pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación. Aunque ahora pertenecemos a este ministerio, existimos desde el año 77, 1977, y hemos, digamos, pasado por diferentes ministerios. Hace unos años pertenecíamos al Ministerio de Industria, luego pasamos a Ciencia e Innovación, y bueno, en los diferentes cambios siempre hemos estado asociados al Ministerio de la Administración que estaba más relacionado con la innovación y con la tecnología, ¿no? Con la industria también. Entonces, digamos, trabajamos de forma independiente porque somos una entidad, digamos, con nuestra propia forma jurídica, pero dependemos de la estructura del ministerio. Y el objetivo es apoyarle a la I+D empresarial y la innovación empresarial, ¿eh? Este es un poquito el objetivo y no hemos cambiado desde el origen, aunque, bueno, vamos adaptando las ayudas y las actividades que hacemos, pero siempre centrándonos en el objetivo de las empresas. Y desde hace ya más de 10 años o 15, ya no sé cuántos, a los emprendedores también, ¿eh? No solo la empresa como tal, sino los emprendedores. Bueno, el objetivo es eso, que exista tejido empresarial de calidad, sobre todo que apoyar ese paso del mundo científico-técnico al mundo empresarial, ¿eh? Porque, digamos, ahí es donde se genera mucho valor añadido en las empresas. Y siempre a nivel global, que sea competitivo, ¿no? Por eso, aunque hoy no voy a hablar de ello, también tenemos ayudas y programas para temas internacionales. Solo voy a comentar uno que encaja muy bien para el tema de startups. Pero, bueno, que sepáis que también hay una parte internacional de apoyo a las empresas españolas que participan en temas europeos, en Horizonte 2020 o en otros programas de cooperación con muchos países, con más de 90 países. Nosotros, desde el principio, como comentaba, trabajamos para apoyar la I+D española, ¿no? Desde el origen, pues han beneficiado más de 13.000 empresas, que son nuestros clientes, son las empresas nuestros clientes. Se han movilizado muchísimos millones de euros, como veis aquí. Algunos de forma indirecta a través de la gestión en programas internacionales y muchos directamente, esto es ayuda directa del CEDETI, ¿eh? Hasta el año 2017, más de 15.000 millones de euros puestos en proyectos, ya veréis que son proyectos concretos, no son ayudas, digamos, así, digamos, es un paquete de ayudas, no, son ayudas dadas uno a uno a proyectos y a empresas concretas. Y como veis un poco la evolución depende un poco del momento. Con la crisis incluso hemos tenido años también bastante fuertes, luego cayó un poquito la actividad porque las empresas lógicamente estaban en una situación un poquito peor. Nos hemos ido recuperando más o menos, estamos entre 800 y 900 millones de euros al año en ayudas directas. Bueno, y en el año 2018, pues eso, no se llegó a 800, pero casi, ¿eh? Este fue el dinero que se puso en empresas y este es el número de proyectos. Como veis, pues podemos decir que el proyecto medio sería, según esto, pues 600.000, 700.000 euros, ¿eh? Es el proyecto medio, pero no está toda la escala de tamaños de proyecto, ¿eh? Luego lo vais a ver ahora también cuando lo cuente ahora. Bueno, entonces, hemos dicho que hablamos siempre de tecnología y de empresas. Entonces, bueno, podemos hacer una distinción por sectores de actividad y por tecnologías. A veces están mezcladas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las TICs, que yo también conozco mejor porque también tengo una formación en TICs, pues existe el sector de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información en sí mismo, pero también existen tecnologías TICs que se pueden aplicar a otros sectores, como pues el turismo, sectores industriales o sector de salud, ¿no? Igual pasaría con las áreas de los materiales que se pueden emplear en muchísimas sectores de actividad. Entonces, aquí tenemos la división estadística del año pasado, del año 2018, por sectores, ¿eh? Eso es solo para que nos hagamos una idea de qué tipo de empresas se presentan a CETI más o qué sectores. Esto está relacionado de alguna manera con dónde se hace más innovación en España, está claro, porque esto refleja las empresas que han presentado proyectos a CETI y se han conseguido, ¿no? Veis que hay un poco de todo. Los sectores industriales son los que más porcentaje tiene. Luego el propio sector de la tecnología de la información y las comunicaciones también es muy importante. Y luego habría un tercero que podríamos decir que sería todo el tema de agroalimentación, salud,
farmacia y biotecnología. Esto agrupado nos daría el tercer sector y luego hay otros sectores más, ¿no? Bueno, esto es un poco, como decía, una foto que cada año cambia un poquito, ¿eh? Puede cambiar un poco. Muy bien. Bueno, ¿qué tipo de ayudas? Nosotros llamamos instrumentos las ayudas, instrumentos de ayuda. Pues tenemos varias tipologías. Históricamente el CETI lo que siempre estuvo dando fueron préstamos a las empresas. Pero desde hace ya muchos años esos préstamos se llaman ayudas parcialmente reembolsables porque damos un dinero a la empresa, pero nos devuelve solo una parte de ese dinero, ¿eh? ¿Vale? Luego lo voy a explicar un poquito mejor. Y esa es la mayoría de ayudas que tenemos en CETI. Toda esta parte verde que veis aquí, que es ayudas a la I+D, y esta parte de aquí, que son ayudas a la innovación, normalmente están basadas en ese tipo de ayudas. Y, como veis, pues son casi el 80%, ¿eh? De las ayudas nuestras. Luego existe una parte de capital riesgo, que también voy a explicar, y una parte de subvenciones en algunas convocatorias muy especiales. Una de ellas, precisamente, es la de Neotec. Entonces, como veis, las ayudas tienen esta tipología, ¿eh? Ayudas, digamos, sin retorno, serían las subvenciones. Capital riesgo es una inversión, por tanto, pues se entra en capital. Y todo el resto de ayudas mayor son ayudas bonificadas. Se da un dinero y se devuelve solo una parte de ese dinero, ¿eh? Que además tiene unas ventajas fiscales importantes también. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis un poquito en función del grado de innovación o de I+D+I, digamos, sería este eje. Y aquí tendríamos el grado, más o menos la etapa de la empresa. Desde una etapa inicial, semilla, la fase startup, la fase de expansión, cuando la empresa ya ha pasado de ser una startup y empieza a tener un funcionamiento y se expande, se consolida y puede tener una etapa de crecimiento competitivo, internacionalizarse, bueno, en fin, abrir nuevos mercados, etcétera, ¿no? Aquí tenemos la tipología de ayudas en función de estas fases y de la actividad de I+D. Me voy a centrar sobre todo en estas dos de aquí, ¿eh? Estas las voy a nombrar al final, porque estas son precisamente las que se pueden aplicar sobre todo a fases más iniciales de la empresa, en las fases sobre todo de startup o al principio de las fases de expansión, ¿eh? Respecto a la I+D+I, aquí estamos en una investigación intermedia. Necesitamos que haya investigación industrial y desarrollo experimental, ¿eh? Todas estas ayudas también tienen una tipología de enfoque empresarial y, por tanto, están orientadas siempre a nivel de negocio. O sea, todas las ayudas requieren que se hagan estudios de lo que se realiza va a impactar en la empresa a nivel de negocio, ¿vale? Bueno, aquí estaríamos en esta fase intermedia, ¿eh? En un momento de lo que es la I+D+I. Visto de otra manera, podemos ver que el CETI tiene ayudas directas para proyectos. Ahora voy a explicar un poco lo que es eso, un proyecto. Y otras que están centradas en la empresa. Aquí se le da la ayuda a la empresa, ¿eh? Por tener unas características. Aquí, en este tipo de ayudas que tenemos, que ahora voy a contar cuáles son, lo que se ve es un proyecto concreto que lo presenta una empresa también concreta, ¿eh? Pero una empresa podría presentar diferentes proyectos, ¿eh? Aquí no, aquí la empresa es la empresa la que presenta, bueno, su plan de negocio, ahora vamos a verlo, ¿eh? Bueno, en cuanto a los proyectos, la tipología de ayudas basada en proyectos, podemos hablar de proyectos de I+D, las fases más tempranas de la I+D+I, las fases de innovación y luego un nuevo sistema que hemos puesto en marcha este año de compra pública innovadora, precomercial. Hoy no voy a comentar esto. Esto lo voy a comentar al final. Y me voy a centrar ahora en las ayudas a empresa, tanto en la parte de Neotec como en la parte de Invierte, que sobre todo es la que encajaría mejor en el modelo de startup, ¿eh? Bueno, cualquiera de los proyectos, sean tantos de proyectos de I+D como de innovación, como de empresa, tienen que estar más o menos con estas características. El que lo solicita siempre es una empresa, ¿eh? Mínimamente una empresa. En algunos casos, la mayoría va a ser a nivel individual,
en algunos casos podría ir en un consorcio, ¿eh? Tanto Neotec como Invierte no tienen en cuenta consorcios, pero hay otro tipo de ayudas que se puede hacer un esquema consorciado. Y puede ser a nivel nacional o internacional. Para Neotec, Invierte a nivel nacional. Todos deben tener un enfoque orientado a conseguir o un producto o un servicio innovadora, una actividad innovadora, que se base en tecnología, ¿eh? Seguimos el modelo bottom-up, en principio, que no tenemos una diferenciación específica de sectores o tecnologías, nos puede encajar cualquier tecnología y cualquier sector, ¿eh? Y la orientación al mercado, son todos proyectos o empresariales o proyectos de I+D+I orientados a tener resultados en poco tiempo. Nosotros vamos a financiar una fase inicial, cuando aún no se tiene ese producto o ese servicio, se va a desarrollar una actividad para poderlo conseguir y en base a eso, pues luego se va a llegar al mercado. Bueno. Vamos a hablar ya, vamos a empezar con capital riesgo. El instrumento le llamamos Invierte. Invierte es un modelo de capital riesgo que tuvo una fase inicial que acabó el año pasado, que tenía unas características y había unos vehículos de inversión. Ya no se está invirtiendo más en ese modelo. Y ahora el segundo, el Invierte 2.0, que es el que está actualmente en vigor, es un modelo de coinversión directa en empresas, ¿eh? Pero voy a comentarlo un poquito por dos razones. Una, porque aquí hay que tener en cuenta tanto a inversores, o sea, empresas inversoras, como las empresas que están buscando la inversión. Entonces, nosotros lo que hacemos es tener un dinero a disposición del programa Invierte para coinvertir con, digamos, inversión especializada en España cercana al entorno de la innovación tecnológica. O sea, empresas inversoras en España especializadas en invertir en empresas con tecnología, ¿eh? Entonces, bueno, el inversor lo que va a conseguir es que nosotros cofinanciemos su inversión, ¿eh? El objetivo final es invertir en empresas tecnológicas, ¿eh? Pero digamos que hay una fase en la que puede haber una serie de inversores, fondos nacionales, registrados en España, vamos, que tengan especialidad en ese tipo de empresas de base tecnológica y que quieran, bueno, invertir con CDT. Entonces, el CDT ahí lo que hace es homologarlos para que podamos seguir un modelo de trabajo conjunto, sobre todo, como decíamos, para trabajar con un entorno de empresas específico, ¿no? Pero la gestión la van a realizar los fondos de inversión. Entonces, lo primero que hace el CETI es homologar una serie de inversores privados y en base a esa homologación, estos inversores, en su gestión normal, pueden detectar que haya empresas que tienen esta característica de empresas de base tecnológica, innovadoras, nacionales, con proyección de futuro y que quieran buscar una cofinanciación a través de Invierte, ¿eh? Hay aquí unos requisitos mínimos, deben ser inversores profesionales, privados, bueno, deben tener unos activos al menos de 20 millones de euros y una cifra de negocio de 40 millones de euros, con unos recursos propios también mínimos, ¿eh? Con esto, y bueno, acreditar una experiencia de al menos tres empresas tecnológicas, etcétera. Bueno, con todo eso el CETI lo que hace es homologar a estos inversores y a partir de ahí ya puede llegar a acuerdos de coinversión concretos en empresas concretas que han pedido, que quieren tener inversión a través de estos inversores, ¿vale? Voy a explicar un poquito más entonces la segunda parte, que es cuando ya una empresa lo que quiere es buscar un inversor, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos esos acuerdos con esos inversores, ese catálogo de inversores. Siempre que una empresa tenga como base, digamos, la tecnología como su fuente de su ventaja competitiva, que es lo que CETI tiene en casi todos los programas que tenemos, el factor de ventaja competitiva a través de la tecnología, que sean en empresas españolas, pues Invierte puede aportar un capital apalancando una inversión del inversor
privado. Nosotros siempre nos quedamos, al menos no llegamos a la mitad de esa inversión. Si el inversor pone 100, nosotros pondríamos menos de 100. Pero, bueno, se hace por rondas, a través de cada ronda estas serían las características, ¿no? Desde 500.000 euros a 10 millones de euros, aunque una de las medidas que se han tomado recientemente por el tema del COVID es bajar la inversión mínima también, a inversiones más pequeñas, luego lo comentaré. Y estas son las rondas normalmente que se hacen, ¿no? De 500 y pico mil euros a 30 millones de euros. La inversión máxima de invierte por compañía sería 15 millones de euros. Como comentaba, esto sería la coinversión. La empresa inversora con la que va el CDT debería poner más de 15 millones, porque nunca llegaríamos al 50%. Esto sería el máximo, ¿no? Un poquito más de 30 millones sería el máximo. Lo que hemos dicho. Bueno, y la participación pública directa en participadas, bueno, hay unos requisitos mínimos, ¿no? Bueno, esto sería la manera de actuar en Invierte. Se lanzó el año pasado, en julio, ya hay 50 inversores homologados, se puede seguir homologando inversores, y ya se han aprobado 30 millones de inversión, 30 millones de Invierte, digamos, en 22 empresas españolas. Y bueno, hay otras rondas tanto para homologar como para buscar inversión. La información está en la web de CDT. La información sobre Invierte, tenéis el listado de inversores, de empresas inversoras ya homologadas y también que están más o menos orientadas por áreas sectoriales, y también tenéis la información de las empresas en las que se ha invertido, porque la información es transparente. Si queréis participar ya como empresa, pues tendríais que buscar esos inversores homologados por CDT, ver cuál encajaría mejor según las características de tamaño de inversión, tipología sectorial, etcétera. La empresa inversora, os pondréis en contacto con ella y sería la que haría el análisis de vuestra empresa. Y en el caso que encajara con las líneas de Invierte, pues nos propondría el CDT que el CDT hiciera coinversión con esa empresa. Y al final el CDT invertiría pues la mitad, un poco menos de la mitad del dinero que pusiera la empresa la empresa de inversión en el inversor privado en la empresa. Eso sería un poco el modelo. La información la tenéis en la página de CE. Bueno, vamos a proyectos Neotec. Esto es otro tipo de ayuda. Esto es una ayuda en base a subvención. La convocatoria está abierta, curiosamente, incluso la hemos sacado fuera, dentro del periodo de alarma, nos han permitido bueno, poder tener una situación especial y hemos podido sacar la convocatoria. Es una convocatoria de 25 millones de euros y eso lo que dice lo mismo, es para apoyar empresas innovadoras de base tecnológica. Vamos a ver un poco las características de la convocatoria. Bueno, primero hay una orden de base que está aquí. La referencia es importante conocerla porque hay algunas referencias a la orden de bases. Pero bueno, lo más importante está aquí, que es la convocatoria y toda la información un poquito a nivel genérico de los requisitos que requiere. Está y también luego el enlace a la sede electrónica, que es donde hay que dar de alta el proyecto. Todo esto está en esta página, que es una página dentro de CDT. Si buscáis Neotec, si no funciona el enlace, pues os va a salir esta página. Aquí tenéis la convocatoria. La convocatoria es una convocatoria de BOE, digamos, que hay que leerla, porque las subvenciones todas salen por convocatoria de BOE, aunque las hago el CDT, pero bueno, es una convocatoria que hay que leer la letra pequeña. Y hace referencia a veces a esta orden de bases en algunos detalles que os voy a comentar. Pero toda la referencia la tenéis en este enlace. Lo más importante para empezar es que acaba el 30 de junio, a las 12 horas peninsulas. Y es una convocatoria electrónica, por tanto, esto es automático. O sea, es un segundo después de las 12 del mediodía del 30 de junio, pues se cierra el sistema. Esto es así. Bueno, el objetivo de Neotec es la creación y construcción de empresas de base tecnológica, ¿vale? En principio, estas startups, porque tienen que estar en un periodo comprendido entre los 6 meses de antigüedad y los 3 años, tienen que tener un modelo de negocio basado en tecnología propia. Esa tecnología la van creando
Neotec lo que hace precisamente es ayudar a esa creación de esa tecnología, pero el conocimiento básico lo deben tener los emprendedores que montan la empresa y el equipo técnico. Y esa gente normalmente van a venir de los organismos cercanos a la investigación, a la universidad, a los centros de investigación, centros tecnológicos, o han podido salir también de alguna otra empresa. Pero no valen, digamos, ideas de spin-off de otras empresas que quieren crear spin-off para, digamos, bueno, apoyar ciertas áreas de negocio. No. Aquí el objetivo principal es que estas startups creen su propia línea de negocio y sean completamente independientes del origen, si tuvieron algún origen, a lo mejor a nivel de personas que estaban trabajando en otras empresas. Una cosa importante es que deben tener todas un capital social mínimo de 20.000 euros depositados, o sea, quiere decir que desembolsados. Esto es importante. Bueno, bajo ese marco, las ayudas son unas ayudas competitivas en un esquema de 25 millones de euros para las ayudas, pero que cada participante mínimamente tendrá que tener 175.000 euros de gastos, luego veremos qué gastos asociados a este proyecto, hasta 200, o máximo hasta 250.000 euros, entre 175.000 y 250.000. El CETI solo dará el 70% de los gastos totales que ponga la empresa, digamos, en el programa. Entonces deben ser más, los gastos deben estar por encima de estos 175.000. Y puede dar un adelanto del 60%, aunque normalmente las subvenciones van por vía anual, pero en el caso de Neotec podemos dar el 60% al principio. Bueno, cualquier ámbito tecnológico y cualquier sector de aplicación, siempre que sean tecnologías propias, como hemos dicho. Los proyectos duran 1 año o 2 años, esto es importante, lo dice la convocatoria. O 1 o 2, no entre 1 o 2. O 1 año o 2 años. Todos deben comenzar el 1 de enero del 21 y acabarían el 31 de diciembre del 21 o el 31 de diciembre del 22, según la duración. Se me ha olvidado decir, creo que lo he pasado antes, que hay que hacer un plan de empresa a 5 años. Luego lo voy a remarcar. 5 años, el plan de empresa, pero la ayuda, los gastos que se pueden, de alguna manera, dar, los que se pueden incurrir, solo van a ser durante 1 año o 2 años. Y los gastos elegibles, todos los gastos asociados al plan de empresa, que es la puesta en marcha del proyecto empresarial, precisamente. Esta es una ayuda a la empresa. Vamos a ver muy rápidamente los criterios de evaluación, los umbrales y los costes financiables, o los gastos financieros. El Neotec se basa sobre todo aquí lo decía, ¿no? El plan empresarial, ¿vale? Entonces, estos son los requisitos, son los temas donde vamos a hacer la evaluación, en 4 apartados diferenciados. Uno es el plan de empresa, otros los temas relacionados con tecnología e innovación, el tercero es la gestión y el equipo, y el cuarto es el impacto. Vamos a ir un poquito en detalle. El plan de empresa, a 5 años, como decía, es muy parecido a lo que sería un plan de empresa que prepara una empresa startup para buscar un inversor, pero aquí el modelo de negocio, que es uno de los puntos importantes, asociado, por supuesto, a todo el plan financiero de ingresos, el estudio del mercado, las barreras de acceso, los temas de competencia y las ventajas competitivas de mi modelo de negocio, vais a ver ahora en el segundo apartado que son todos basados en tecnología. Esto, digamos, no sería muy diferente esta parte a un plan de empresa, de una empresa de cualquier tipo que está buscando un inversor. Sin embargo, aquí sí, en el apartado 2, que es la tecnología e innovación, lo que se busca es precisamente ver cuál es esa tecnología que tiene la empresa como valor. ¿Qué necesidad tecnológica existe en el mercado? ¿Cuál es la propuesta que hace la empresa de qué tecnología va a desarrollar? ¿Cuál es su valor diferencial respecto a lo que existe? El grado de innovación, los retos técnicos, que esto sobre todo implica riesgo técnico y por tanto es donde se justifica que puede haber ayudas porque hay un riesgo real, porque estamos desarrollando tecnología. No, el comercial no entramos nosotros normalmente, pero en el técnico sí, en el riesgo técnico, todos los temas relacionados con propiedad intelectual y la calidad de la propuesta. Este apartado es muy importante. Luego vais a ver
cuánto vale cada apartado. El equipo muy importante, porque es el equipo es el que monta la empresa. Entonces, ¿cuáles son el equipo se mira sobre todo los emprendedores y también el equipo técnico? ¿Qué formación tienen y competencias? La experiencia profesional, el compromiso del equipo muy importante con la empresa, que se dediquen a la empresa, la capacidad de relación y las vinculaciones con redes de innovación, redes tecnológicas, redes de empresa, de emprendimiento, etc. Redes europeas. Muy importante cubrir todos los requisitos que tiene que tener una empresa, el conocimiento del mercado, personal experta en gestión, expertas también en la parte comercial y financiera y, por supuesto, en la parte técnica. Hay que cubrir todas las áreas. Puede ser una persona, pueden ser varias, pero deben tener esa capacidad. Y, por último, el impacto, que se mira sobre todo en la creación y la calidad del empleo generado. Esto es muy importante, la calidad sobre todo. Si existen inversiones movilizadas, por ejemplo, otras inversiones, y los temas de igualdad de género, inclusión social y medioambiental. Bueno, todos los apartados son importantes, porque todos tienen un umbral. Si se quedan debajo del umbral en cualquiera de ellos, el proyecto ya no se puede, no sigue la evaluación, entonces ya no se puede considerar para su aprobación. Si os fijáis, estos tres primeros son los más importantes, un poquito más, desde luego, de tecnología e innovación, y este es crítico, este sí es el primero que se mira. Si el modelo de empresa no se basa en tecnología y este apartado no está bien cubierto, pues tampoco el proyecto se va a poder proponer para su aprobación. Entonces, estos tres se parecen mucho en cuanto a la puntuación máxima, pero bueno, este sigue siendo el más importante. Los umbrales aquí los tenéis, aquí también sube el umbral bastante. Y luego hay uno de impacto, que os he dicho que vale menos el impacto, pero hay que considerar muy bien también porque en una convocatoria competitiva todos los puntos son muy importantes. Entonces, muchas veces se deja un poco de lado esto, porque vale 5 puntos y el impacto en temas medioambientales, en temas de empleo y tal, y de temas sociales y de género, hay que considerarlos. Y sobre todo hay que ponerlo que figure en la propuesta siempre, un apartado dedicado a eso. Bueno, con esto tendríamos la evaluación y qué gastos podemos aplicar aquí o podemos tener en consideración. Como os decía, es para 1 o 2 años. El plan de empresa lo habéis creado y lo habéis propuesto para 5 años, para que el CETI pueda ver toda la línea temporal, las expectativas que tenéis, pero los gastos solo se pueden asociar a 1 o a 2 años. Bueno, ¿qué gastos? El gasto de personal directo, los equipamientos necesarios, tanto técnicos como no técnicos, desde mobiliario hasta ordenadores o equipos de laboratorio, etcétera, materiales, cualquier coste de investigación que haya que subcontratar y también otras subcontrataciones a otro tipo de empresas que nos hagan cualquier gestión o cualquier actividad dentro del proyecto. El proyecto es la empresa, como decíamos. Gastos generales también. Todos los temas relacionados con patentes y propiedad industrial e intelectual. Los gastos de explotación. Gastos de consultoría y auditoría. Y aquí incluiríamos la parte técnica también, el tema de gestión de negocio, o sea, de estrategia de negocio, y la auditoría, que es obligatoria también. Hay unos gastos de auditoría que pueden ser importantes, que son necesarios porque hay que hacer una auditoría al proyecto. No se incluyen gastos financieros ni otras inversiones inmobiliarias, etc. Bueno, por convocatoria Neotec, esto es básicamente la idea que quiero que os llevéis, aproximadamente se financian unos 100 proyectos, más o menos 15%. Cada año, estos últimos años que había 25 millones de euros, este año hubo dos convocatorias de 25 millones, como veis casi 100 proyectos por convocatoria, 102 proyectos, en fin, muy cercanos a 100. Y este es un checklist de lo que se debe hacer para Neotec. Sobre todo, os diría que hay que dar de alta cuanto antes el proyecto. Bueno, lo primero es estudiarse bien la convocatoria para ver si nos encaja. Hay varios requisitos que nos pueden hacer quedarnos fuera de principios y es la antigüedad de la empresa. Tiene que ser más de 3 meses
perdón, más de 6 meses y menos de 3 años. Luego hay que ver bien los requisitos que pide Neotec y ir preparando el plan de empresa, mirar los criterios de evaluación, seleccionar la duración del proyecto, cuantificar todas las partidas de gastos, los acuerdos que hay que hacer, la parte de documentación tanto técnica como económica y administrativa, y luego ya pues terminar ya de complementar la solicitud, que es una solicitud electrónica que se cierra con una firma electrónica que también hay que tener por parte del responsable de la empresa, eso es muy importante. Y finalmente intentar llegar antes del 30 de junio para no tener problemas con los temas de avalancha siempre que se dan entre las convocatorias. Bueno, hay un buzón específico para consultas sobre dudas de la convocatoria. De todas maneras, hay un buzón, perdonad, en la página de CETI hay una zona de preguntas frecuentes que pueden también, yo recomiendo visitar y echar un vistazo antes de hacer las preguntas, porque el 80% de las preguntas ya están las preguntas respondidas. Bueno, aparte de Neotec, Invierte hay otra convocatoria que os puede interesar, que es una convocatoria que no voy a contar bien en detalle, porque tenéis tiempo hasta septiembre, octubre, que es la convocatoria de Eurostar. Esta es una convocatoria competitiva europea que también se subvenciona. El dinero viene con fondos españoles, en el caso de las empresas españolas, pero hay una competencia europea. Esto es para un consorcio de mínimamente dos empresas de 2 países, pymes, y que tienen que tener una actividad importante en I+D también. Por tanto, está muy asociada a este tipo de empresas que estamos hablando hoy. Bueno, os lo dejo y aquí os dejo la referencia por si queréis echar un vistazo. Bueno, luego hay otras ayudas que voy a comentar después. Proyectos de I+D y proyectos Cervera para otras fases ya de la empresa, cuando estéis en una fase un poquito más avanzada. Esto es un poquito el resumen. Invierte 2.0, que es capital riesgo. Esto es capital riesgo, todas las características de capital riesgo. Si queréis subvención, sería a través de la convocatoria Neotec, que acaba el 30 de junio. Tenéis también la convocatoria Eurostars, que se cierra también en septiembre, no me acuerdo si septiembre o octubre de este año. Hay 2 al año, siempre. Y luego tendríamos otro tipo de proyectos. El programa Cervera es para hacer proyectos de I+D con centros tecnológicos o proyectos de I+D para otras fases de la empresa cuando estéis en una fase un poquito más avanzada. Bueno, y aquí acabaría un poquito esto, aunque voy a hacer un resumen ahora también. Voy a explicar un poco las últimas actividades que hemos hecho en CETI para intentar flexibilizar las ayudas y sobre todo facilitar a las empresas el trabajo. Nosotros estamos, como me imagino la mayoría de vosotros, en casa, pero estamos trabajando online desde el primer día y todos los servicios están disponibles. No se ha digamos, parado ninguna actividad de CETI en esta fase de confinamiento, ¿no? Entonces, seguimos trabajando. Se han ido sacando diferentes anuncios y os voy a hacer un poco resumen de cosas que hemos ido sacando durante casi 2 meses, mes y medio que hemos estado todos trabajando en casa, ¿no? Han ido saliendo una serie de anuncios. Voy a ir muy rápido porque me voy a quedar en la conclusión. Si queréis os puedo mandar la presentación y tenéis las referencias. Estas son las referencias, pero me voy a ir realmente a las conclusiones o a nivel práctico, cuáles han sido, sumando todas estas información que han ido saliendo de actualizaciones, cuáles son las que realmente afectan y en qué medida. Entonces, me baso ahora en una tabla que cubriría todos los proyectos de I+D, menos Neotec y Invierte, si os fijáis. Estos son las ayudas de I+D que tenemos genéricas, que son para cualquier fase de una empresa. Para las startups llegan un poquito justas, porque se requiere nuevamente hacer un análisis financiero y, bueno, aunque ahora veréis que también se han facilitado mucho, las startups no están en la situación mejor para este tipo de proyectos, pero bueno, aquí tenéis también el resumen de las ayudas que tenemos. En base a estas ayudas que están aquí, esta tipología de proyectos, pues para este tipo de ayudas, proyectos de I+D, Cervera, Cian, LIC y Ligas,
Estas de este color más rosado son a la I+D y estas de verde son más a la innovación. ¿Vale? Bueno, pues de esta tipología de ayudas, lo que se ha hecho es eximir la garantía, la aportación de garantías a las empresas, ¿vale? Eso sí, siempre a partir del 14 de marzo. Los proyectos que hayan entrado en CETI después del 14 de marzo, no antes del 14 de marzo. Esto facilita mucho el poder dar ayudas a proyectos con ayudas parcialmente reembolsables que hay que devolver una parte de las ayudas. Entonces, en función del tamaño de la empresa, aquí tenéis los límites de exención de ayudas. Si además las empresas tuvieran actividades, los proyectos relacionados con los temas de COVID, se amplía todavía más el límite de exención de ayudas. Fijaros que una pequeña empresa está a 1 millón de euros, por ejemplo. O sea, un proyecto de 1 millón de euros podría no tener ningún tipo de garantía. Estas serían las actividades COVID. Pero fuera de COVID, aquí veis que también estaríamos, el límite sería más bajo, pero también estaríamos exentos de garantías. Bueno, también se han flexibilizado los reembolsos. Esto afecta a la parte de devolución de la ayuda dada al CETI, que en el caso de una pyme normalmente va a ser un 70%, lo que tiene que devolver de la ayuda que le prestamos. Y bueno, pues se ha facilitado el reembolso para que las empresas puedan devolver con mayor tranquilidad. Hasta diciembre, pues pueden no devolver si quieren, digamos, los plazos que tenían previstos de devolución. También en la fase de justificación, que es la fase de certificación del CETI, que va haciendo certificaciones cada cierto tiempo, también se aplazan los plazos para que las empresas tengan más tiempo y más flexibilidad. Se ha hecho un fast track para presentación de proyectos y aprobarlos más rápidamente, que además para los proyectos COVID, encima de ser más rápidos, también son, vamos, mucho más rápidos, no más rápidos, sino mucho más rápidos todavía, ¿no? Esto sobre todo ayuda a que se presenten proyectos y se puedan aprobar muy rápidamente los proyectos. Y luego esta línea de expansión que se llama LICA, que es para inversión en activos, que antes solo se podían aplicar a ciertas comunidades autónomas, ahora se pueden aplicar a todo el territorio. Esto está muy bien para empresas que quieran comprar activos tecnológicos exclusivamente. Bueno, eso en cuanto a las ayudas de tramo no reembolsable. Cuando las ayudas que son de tipo subvención, que van por convocatoria, las misiones, Cervera, los Neotec, los Eurostars, pues se han suspendido los cómputos de plazos administrativos, se frena, digamos, la actividad temporal, se paran los tiempos, digamos, en cuanto a los plazos y tal. Sin embargo, en Neotec hemos podido sacar la convocatoria, y una convocatoria que se llamaba Veranet específica también se ampliaron los plazos. Pero el caso de Neotec está corriendo la convocatoria, y la fecha del 30 de junio es la fecha real de cierre. Esto es muy importante. Hemos podido sacar la convocatoria, aunque estábamos dentro de este periodo, y hemos podido definir la convocatoria que cierre el 30 de junio. Y en Invierte, bueno, se han cambiado los plazos también, y se ha reducido, como os he dicho, la cantidad mínima de inversión del CETI, que antes era 500.000 euros. Y sobre todo también se han priorizado la financiación, la inversión en temas relacionados con empresas que están trabajando en temas de COVID, cercanos al COVID. Aquí tenéis un poquito toda la información, sé que es bastante información, pero bueno, si finalmente os distribuyen la presentación tenéis todas las referencias. Y luego, como siempre va a haber dudas, tenéis aquí las últimas horas, con todos estos datos que os he dado yo, unas buzos de contacto, y sobre todo aquí en la última hora tenéis una sección de preguntas frecuentes, que es muy interesante que miréis. Y en los buzones de contacto tenéis buzones para contactar cuando haya dudas sobre cosas muy concretas, y que no estén cubiertas pues, por las convocatorias o no hayan quedado claras, ¿de acuerdo? Finalmente, tenemos un servicio también de soporte, si queréis, a través de este buzón, para si tenéis dudas bastante genéricas sobre las ayudas, pues también se puede uno dirigir a este buzón. Y nada, el mensaje sería este, que seguimos trabajando. Físicamente estamos todos teletrabajando, pero no se ha parado la actividad del CETI, e incluso se ha acelerado en algunos casos con el tema de los fast track
y facilitando a las empresas pues, su actividad. El caso de Neotec, además, que era una convocatoria muy importante para todo este sector de emprendeduría, ¿no? De empresas de startups, pues tenemos la convocatoria de Neotec, que es muy interesante y os animo a participar en ella. Y nada más. Yo creo que con esto más o menos terminaría la presentación. Muchas gracias, Emilio. Muy clara la exposición. La verdad es que queda muy bien presentado. Y bueno, han surgido bastantes preguntas. Lanzo yo un par, así de inicio. Sí. Un poco siempre para muchas startups es decir, la startup que es claramente tecnológica o muy de I+D+I, tiene clara la aplicación que puede aplicar a un programa como Neotec, ¿no? Pero hay ciertas startups que innovan o que consideran que innovan, pero no están seguras si el grado de innovación es suficiente como para poder aplicar. En este sentido, ¿cómo calificarías o qué benchmark darías de grado de innovación de cara a poder presentar? En el caso de Neotec, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí. Neotec es muy estricta con la parte de tecnología. Entonces, el modelo ese es el que se ha comentado ahí, que es empresas que tienen la tecnología como base para hacer negocio, pero esa tecnología la están creando ellos. Vamos a poner un ejemplo así muy burdo, ¿no? No sé si a lo mejor me sale fácil, ¿eh? Sin pensar mucho. Imaginaos una empresa que trabaja en el entorno de Internet, no sé, pues tipo comercio electrónico, no sé. O sea, un modelo muy innovador, a lo mejor el modelo. Pero la plataforma que está usando, la plataforma tecnológica que usa para hacer ese comercio, ese negocio de Internet, se la propone a alguien. O sea, hay otra empresa que hay alguien que o tiene ese producto o una consultora una consultora tecnológica le hace ese producto, digamos. Ese no es una empresa para Neotec. La empresa de Neotec sería una empresa que en base a su tecnología, por ejemplo, en este caso, creara ellos mismos la propia plataforma. O sea, el modelo de negocio, vale, sí, es comercio Internet, comercio electrónico de alguna manera, tal, negocio en Internet, vale, pero es que la tecnología la estoy creando yo. O sea, la plataforma mía es la que tiene en consideración el modelo de negocio, la que analiza, no sé, si el mercado, analiza al cliente, me hace Big Data y además tengo un modelo de venta que está muy basado en un proceso muy propio, tecnológico mío. Eso sería Bien. en este caso. Pero claro, estoy hablando de tecnologías TIC, puede haber otro tipo de cosas. No sé, hay muchos proyectos, por ejemplo, temas de energía, muchos temas no sé, de fintech, hay muchas cosas. Cada caso es diferente. Sé que analizarlo es un poco diferente, pero el modelo es que la tecnología sea propia, la estoy desarrollando yo. Bien, y esa tecnología propia que se desarrolla tiene que tener un grado de innovación versus mercado, que tiene que ser una tecnología que no exista en este sentido. Sí, no existe. Siempre, vamos a ver, siempre existe algo. Lógicamente, esto es muy difícil de medir. Claro. Ese sería quizá el análisis más complicado. Pero bueno, esa es la base, ¿vale? En base a eso, nosotros siempre decimos que siempre que haya inteligencia, siempre que haya que hacer cosas que no estén dentro, podemos partir incluso de temas más comerciales, pero si le aportamos valor de inteligencia, es donde realmente es donde se mejoran esos procesos, esas actividades de I+D. No sé, que podía poneros ejemplos, tal vez, para mí son muy fáciles de TIC, ¿no? Ejemplos de TIC, ¿no? Si mi plataforma analiza lo que está ocurriendo en Internet, tiene su propio modelo de análisis y tal, y mis propios algoritmos, eso está claro, está claro. Si yo estoy haciendo una empresa de gestión, por ejemplo, de energía y necesito analizar lo que está ocurriendo en el mercado, analizar consumos en base a clientes y tal, tengo algoritmos que extraen información y todo eso lo tengo dentro de mi plataforma, eso seguro que es un proyecto, por ejemplo. Bien. Me salen cosas más de tecnología de la información, pero bueno, no sé. Bien, no, queda claro. También otra pregunta que te quería hacer, y ya empiezo a leer preguntas del público, es para programas como el PID, el EIC o incluso Cervera, la foto financiera que debería tener la empresa para no requerir garantía o aval o para requerir una garantía y un aval de baja cuantía,
un poco cuál sería esa foto. ¿Una foto de EBITDA positivo? ¿Cuál sería la...? Sí, normalmente hay dos ratios, buenos ratios. Primero se mira el capital social. Ese es importante porque la empresa tiene que tener un mínimo de estructura, ¿no? También económico-financiera. Entonces, un capital social mínimo se va a pedir, que exista. Si no está, no lo tiene la empresa, a lo mejor se le pide que amplíe el capital. Y la otra es, como dices tú, en base a cash flow generado. El cash flow generado es importante que al menos cubra el 30% del proyecto. Eso es una medida muy burda. Pero si no, ¿por qué? Porque eso es una manera de medir que la empresa está generando actividad y puede recuperar algo y puede, como el CDT puede llegar a un 70-75% de ayuda, que al menos un 30% lo cubra con su propia actividad. Vale, eso es muy burdo y es muy básico, pero es una foto importante para empezar a hablar. Cuando no ocurre eso, ¿qué pasa? Pues puede pedir el CDT a la empresa que amplíe el capital, siempre que el proyecto sea interesante y lo vea factible. Entonces, buscará capital la empresa a nivel de socios o buscará inversión. O algún tipo de garantía. Esas garantías y esos avales posibles es lo que se han minimizado ahora en esta fase. Y eso va a facilitar mucho que haya empresas que puedan presentarlo. Proyectos sin esas garantías. O sea, ¿se han reducido o eliminado? Bueno, se han eliminado no 100%, porque siempre hay un mínimo que se estudia, pero sí, se han eliminado, pues has visto hasta 1 millón de euros, ¿no? Para una pyme, o sea que realmente se va a hacer un análisis de todas maneras, sobre todo porque la empresa ve que no está la empresa en crisis, hay una serie de cosas, pero bueno, pero sí, están casi eliminados. Muy bien, Emilio, genial. Mira, Alfonso Paredes nos pregunta si sería posible, si la estructura financiera de la empresa lo permite, ganar un Neotec y recibir un Cervera en paralelo. ¿Eso sería posible con proyectos de innovación diferentes, por ejemplo? Sí, es posible, porque son ayudas de tipología diferente. De todas maneras, lo difícil ahí es separar las actividades de Neotec de las actividades del Cervera. Es decir, lo que no va a financiar dos veces las mismas cosas. Entonces, aunque la ayuda Neotec es una ayuda a la empresa, realmente la actividad de la empresa durante esos primeros años va a ser muy I+D, mucha parte de I+D. Entonces, si esas actividades que pone en el plan de negocio coinciden con las de Cervera, pues no se va a poder financiar. Pero teóricamente es factible. Yo también diría que la empresa tiene que ir poco a poco. Lo normal es que un Neotec se hace en los primeros 2 años, se propone, si te lo conceden es una ayuda bastante importante. Bueno, Cervera podría complementarlo, pero yo creo que debería ir un poquito detrás del Neotec, en la última fase de Neotec. Totalmente. Mira, José Campillo nos comenta si el capital social mínimo, que es de 20.000 euros, si tiene que ser aportación dineraria o puede ser que sea, por ejemplo, activos tecnológicos. Sí, eso es claro, tiene que ser aportación dineraria, sí. Eso lo dice la convocatoria muy claramente. Vale, genial, pues aquí ya lo tenemos claro en este sentido. Una pregunta que a veces surge es si los gastos asociados a consultoría también contabilizan como gasto en el aplicativo de Neotec. Sí, Neotec todos los gastos de la empresa y por supuesto de auditoría, consultoría, incluso consultoría no técnica, de estrategia también, de negocio, de mercado, cualquier cosa, sí. Genial, pues en ese sentido pues queda clarísimo. Otra pregunta que nos hace Carlas Torres nos comenta cuál es el porcentaje máximo de participación de una sociedad en el accionariado de la empresa que solicita Neotec. Mira, eso ahí sí que tenéis que ir a la orden de bases, porque yo a nivel legal me pierdo un poquito. Está reflejado, se basa o sea, te remite a una ley tal y cual, y hay que seguirla. Yo no soy un experto y no quiero meter la pata. Hay una limitación, sí, hay una limitación, pero lo pone en la orden de bases. Y la orden de bases se refiere a un orden de Real Decreto, entonces hay que mirarlo y estudiar si estoy en ese caso. ¿No? Genial, bien, lo miramos. Entonces también nos preguntan si de cara a la situación actual de COVID existen también ayudas urgentes para desarrollar tratamientos farmacéuticos o vacunas o antivíricos. Sí, eso está dentro de la línea de COVID, tanto para el Fast Track como para la sección de garantías. Y se me ha olvidado decir, es verdad, que CDT iba a sacar una convocatoria, es que eso es muy reciente,
Va a ser una convocatoria en los próximos días específica de subvenciones específicas para temas COVID. Eso es exclusivamente para temas COVID, ¿eh? Muy bien. Y esa no es una ayuda a empresa, es una ayuda a un proyecto, o sea, un proyecto concreto. Pero sí, los temas de COVID ahora mismo están todos de alguna manera en el ranking número 1, ¿no? En cuanto a priorización. Nos comentan también que una vez presentada la solicitud de Neotec, si es modificable algún aspecto más adelante o directamente después del 30 de junio a las 12 queda inamovible esa solicitud. Hombre, lo que es todo el plan y la evaluación, hay un proceso administrativo que está muy reglado, ¿eh? Entonces, eso ya, excepto ser una cosa administrativa que, bueno, se haya podido pasar y que hay un periodo de subsanación, ya lo que es toda la memoria y todo eso no se puede modificar. Lo que pasa es que el CDTI lo que sí es bastante flexible y dentro del plan de Neotec, como decía, siempre hay un seguimiento y sabemos que puede haber ciertas variaciones, ¿eh? en cuanto a la actividad y a la previsión. Entonces, ahí hay un margen de maniobra, bueno, van más o menos 20% en todas las actividades previstas, gastos que se pueden pasar de un lado a otro, etcétera, ¿eh? Pero bueno, que sí, que es una convocatoria, las convocatorias están muy regladas y la documentación que se presenta es una foto, no se puede modificar. Listo. Muy bien. Antonio González también nos comenta, de cara al Neotec, si se requiere un nivel de TRL determinado. Neotec estaríamos hablando más o menos a partir del TRL3. Bien. Es decir, que es un TRL bastante inicial en este... Sí, es inicial, pero bueno, quiero decir que tiene que tener una investigación industrial, tiene que haber algo de investigación industrial, porque si no ahí ya no tendríamos hemos dicho, ese carácter de innovación tecnológica ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero a partir del TRL3 no hay problema. ¿Es como un positivo el hecho de que esa innovación o ese proyecto sea ayudado de un centro tecnológico, por ejemplo? ¿Eso es un elemento a favor? Hombre, normalmente, en principio, he visto que había uno de los requisitos que ponía, de los parámetros que se medían, que decían la relación con centros, con tal, bueno, pero el hecho de que, normalmente el hecho de que vaya con un centro no es que se valore en sí mismo más. Lo que pasa es que normalmente, si hay una actividad de un centro tecnológico, está claro que va a haber actividad de I+D. Quiero decir, refleja bastante bien que sí que hay una fase bastante cercana a TRLs bajos, ¿eh? Pero la empresa podía contar con personal exclusivamente que tuviera ese conocimiento, no es obligatorio, ¿eh? Si una empresa lo hace, normalmente está dando a entender claramente que sí que tiene una fase bastante... Si la actividad que hace el centro tecnológico, claro, es de interés, que está muy cercana a lo que pretendemos de investigación industrial, pero no es obligatorio, ¿eh? Ni mucho menos. Perfecto. Mira, Esther Zucastin nos comenta si las empresas startup que salen de una spin-off de grupos empresariales más grandes, ¿le ha parecido entender que no eran aplicables a Neotec? ¿Es así o podrían aplicar? Si mantienen esa relación con la empresa, no. Si son gente que haya salido de una empresa por razones X y tienen un conocimiento, y claro, su background vale, pero ahora montan una empresa que ya no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación ya con la anterior, no hay ningún problema. El problema es cuando son spin-off de una empresa más grande y siguen teniendo esa relación a final. Ahí no entra Neotec. Pero personas que ya vengan de un background de una empresa mayor o diferentes empresas que las han pasado, eso es positivo también, no hay ningún problema. Genial. Muy bien. Un poco las ayudas asociadas a COVID que vais a sacar, las vais a publicar en la web, ¿nos comentan? Siempre, es lo que pasa, que estamos sacando noticias continuamente. Entonces, siempre en las últimas noticias van a aparecer las noticias más actualizadas. Esta convocatoria que yo os he comentado, no tenemos aún los datos ciertos, pero también va a salir ahí publicada, ¿no? O sea que, y luego en redes sociales se publica casi todo, por lo menos el anuncio, ¿eh? La red social del CDTI se llama @CDTIoficial, el Twitter, y ahí por lo menos sale el anuncio y a partir de ahí sale el enlace y tendréis siempre la información. Pero en la página web está actualizada. Sí. Sois muy activos realmente en red social y en Twitter, ¿no? Claramente lo sois. Sí, sobre todo ahora estamos sacando muchas cosas así un poquito rápidas porque la situación lo pide. La verdad que se está demostrando que para este tema sí que es muy interesante el anuncio, el aviso que te da de la red social, ¿no? Sí. Oye, mira aquí que ha salido esto, luego tú ya lo miras con tranquilidad, ¿no?
sin duda. Xavier Munduate nos pregunta si hay una persona de contacto para el programa de Invierte 2.0 dentro de CDETI, un poco como de qué forma se podría pues, consultar más información. Si hay Tenéis, sí, en la presentación os he puesto hay un banner que dice buzones de contacto. Genial. Hay un buzón de contacto para Neotec. Si queréis, Bien. directamente podéis hacer la consulta. Vale, yo cuando... Sí, directamente. También lo pone en la página web, esa consulta sobre, pues directamente al buzones. Haremos llegar a todos los asistentes la presentación, Sí. no sé a qué en ese sentido. Sí, Neotec, tiene un equipo de personas, no me acuerdo, varias personas, y por tanto, bueno, pues dependiendo de justo cuál sea la consulta, pues se responderá de una manera u otra, pero sí, esa función está prevista. Bien, nos preguntan también si es un caso muy extremo, pero una empresa constituida el 28 de junio del 2017, ¿28 de junio de 2017, que claro, que ahora sí que es verdad que haría 3 años, el 30 de junio superaría los años. Si en este sentido puede presentar a Neotec, aunque la actividad empezó en agosto, nos comentan. Ya, lo que pasa, el problema aquí es la fecha del registro. Ya. Pues yo creo, es que claro, en principio, teóricamente no. Yo ahí haría una consulta al buzón de Neotec. Bien. Vale, sabiendo que en principio aparentemente no, porque tiene 30 días junio y de 17 al 20 son 3 años. Creo que se va a quedar fuera, pero bueno, por probar que no quede, o sea, por hacer la consulta a la asesoría jurídica que no quede. Nos preguntan también si es compatible el Neotec con subvenciones de solicitudes de patentes y modelos de utilidad de la OEPM. Sí, totalmente compatible. Fantástico, genial. Una startup de creación en 2019 respaldada por un gran fondo y muy capitalizada, ¿sería susceptible de Neotec? Un gran fondo, sí, hombre, depende del capital que tiene, sí, en principio sí. Sí, tiene esa tecnología propia, como indicaba, sí. pues adelante. Acabamos de ganar un hackathon europeo y podemos hacer un ensayo clínico en unos días con la Agencia Española del Medicamento. Estamos buscando financiación rápida. ¿Es compatible con algo de CDETI? Pues yo creo que, vamos a ver, hay varias cosas, pero depende, o sea, hay varias cosas. Os he dicho, los proyectos de I+D que tenemos incluyen un fast track que podríamos mirar el proyecto muy rápidamente. Eso serían ayudas de tipo no reembolsable, con un porcentaje de ayuda no reembolsable. Pero vamos a sacar una convocatoria ya de subvenciones para COVID. Y además eso va a ir por orden de presentación, así que hay que estar muy atento. Yo empezaría a preparar una mínima memoria y si encajara la convocatoria que va a salir de esta nueva, que se va a llamar COVID, me parece convocatoria COVID, pues lo presentaría, y si no, existe la posibilidad de presentarlo con un proyecto de I+D o un proyecto de innovación por el Fast Track. Y eso sí, diciendo que es temática COVID, entonces se va a evaluar muy rápidamente. La ayuda de la convocatoria nueva es de subvención, la otra es de una ayuda de préstamos sin intereses con una parte no reembolsable de un 30%. Muy bien. Un poco nos comentan que si la apertura de estas líneas de COVID se prevé en breve, Sí, muy breve. Estamos simplemente a expensas de decisiones, digamos, en Bruselas y a nivel de abogado de Estado, pero está casi todo ya muy avanzado. Esto va a salir enseguida. ¿Y va a ser a subvención por competencia como el Neotec o un poco qué plan? Va a ser parecida a Neotec, pero no te puedo dar los detalles porque es verdad que es una convocatoria nueva y se sale un poco del marco. Sí, tened en cuenta que nos han dejado pasarnos por encima algunas restricciones que teníamos a nivel europeo. Entonces, posiblemente va a ser competitiva, pero casi va a marcar más el tiempo. O sea, los primeros que lleguen van a tener más oportunidades. Genial. No se va a cerrar, o sea, si se agota el presupuesto, pues aunque estuviera abierta la convocatoria, pues no se podría cubrir. Entonces, hay que estar muy atento, muy atento. Muy bien. Nos siguen insistiendo con los 20.000 euros de capital social que ha de ser desembolsado. Eso sí, seguro, eso es seguro. Esa es una pregunta importante, sí. Genial. Eso ya nos queda claro.
Bien, creo que hemos solucionado la mayoría de preguntas. En este sentido, pues, como resumen, tenemos que para las startups, pues la convocatoria de Neotec, la convocatoria de Invierte 2.0, Eurostars también. ¿Crees que el hecho que no haya garantías para líneas como PID o LIC o que se hayan disminuido esas garantías fruto de COVID abre la puerta a las startups a aplicar a esa línea o no lo aconsejarías y centrarías los aplicativos en Neotec? O sea, yo creo que están las startups, sobre todo las que no tienen facturación aún, o sea, las que aún no tienen mucha actividad, yo te diría que se dirijan directamente a Neotec. Neotec es su convocatoria a nivel español. Luego, Eurostars está muy bien también porque Eurostars, como es también por vía de subvención, tampoco se va a hacer ningún tipo de análisis financiero. Está muy especificada que sea para empresas intensivas en I+D, o sea que son normalmente también startups. Bien. Y pues tiene que ser pymes también. Y lo único que hace falta es que se vaya con un socio europeo. Y eso sí, es una convocatoria también competitiva, pues de subvenciones. Y luego, luego inviertes capital riesgo, es otro tipo de, bueno, que es complementario, es otro tipo de negociación, ahí ya es convencer al inversor. Para startups que estén ya empezando a facturar, que tengan algo de actividad, sí podrían ir a un proyecto ya más de I+D, ¿eh? Y ahí el haber reducido o casi eliminado las garantías puede ayudar, ¿eh? Pero tienes empresas ya que tengan actividad, ya te estén generando ingresos, tengan algo de cash flow ya. Pues es que si no... Bien. ¿Qué volumen consideramos que ya es aplicable a nivel de facturación o cash flow operativo? No, lo que decía, hombre, es que como van... Ahí tenemos el límite de ayudas nuestros mínimo es 175.000 euros. Sí. Y necesitamos que al menos un 30% de cash flow lo genere la empresa. Entonces estamos hablando de, si fuera un proyecto de 1 año o 2 años, por lo menos tendría que estar facturando, nivel, si fuera de cash flow, 40.000, 50.000 euros. ¿Eh? Bien. Bien. Por ahí, hablando de ese marco, ya se puede presentar algo. Ya tiene cierta lógica, porque hay actividad. Ya te entiendo. Para el resto de empresas, más de startups que llevan poco tiempo, aún todavía están desarrollando el modelo de negocio, yo creo que claramente Neotec, claramente. Y bueno, y por supuesto temas de capital. Genial. También tenemos un poco, nos comentan que bueno, la exención de garantías en relación al COVID si es el 100%, hemos comentado que no se eliminaban completamente, ¿no? Esas garantías. Se eliminan, pero se hace un análisis. O sea, por lo menos tienen estas empresas fuera de estado de crisis, eso seguro. Y para eso hay que analizarlas. Y para estas líneas de COVID hay dotación presupuestaria, hay en ese sentido un presupuesto ya asociado. La línea nueva sí, esta línea nueva, lo que pasa es que aún no es oficial, pero esa línea nueva que he comentado que va a salir es una línea de subvención con un presupuesto dedicado exclusivamente a temáticas COVID, ¿eh? Esa es la que aún no ha salido y esa es para todo tipo de empresas, ¿no? Grandes, pequeñas, medianas, ahí no hay limitación en principio en cuanto a tamaño, ¿no? Es más la temática que sea COVID y dentro de la temática van a estar definidas qué áreas de COVID. O sea, si son temas de fármacos, va a haber un poco de todo. Fármacos, temas también de industriales, algo también de tecnología de la información y materiales y cosas de estas, ¿no? Que son necesarios para la pandemia, ¿no? Y estará reflejado en la convocatoria, pero aún no tenemos detalles escritos. O sea Creo que algo interesante también a nivel de CETI es que siempre hay la disponibilidad de presentar pues un resumen rápido de una página, 2 páginas y un poco pues sois muy abiertos en indicar cuál es la mejor línea. La línea más adecuada, por lo menos, sí. También tenéis el tema lo he puesto al final de RedPD. RedPD también está haciendo ese servicio, es una red coordinada también por CETI, que da soporte también a esas preguntas al principio un poquito más de orientación inicial, ¿eh? Y también están 100% disponibles y sin coste, por supuesto, porque es solo un tema de consulta y de asesoramiento. Luego, a partir de ahí, ya, si una empresa quiere buscar a alguien que le dé más soporte, pues más profesional, pues ya lo tendría, ¿no? Pero eso ya es esa parte, digamos. Muy bien, Emilio. Pues mira, creo que hemos resuelto todas las dudas. Agradecerte muchísimo la exposición que has hecho, que ha sido pues francamente muy, muy clara y
y con la diligencia que has resuelto todas las preguntas. Esto parecía un duelo del oeste. No, bueno, no, eran muy lógicas todas, o sea, todas iban muy bien enfocadas. Yo también agradeceros nos hayáis permitido presentarlas y bueno, pues muchas gracias también por eso, por haberlo organizado. Todo lo que sea apoyar a las empresas, oye, pues hay que facilitarlo y dentro de nuestro ámbito de actuación cada uno pues podemos hacer algunos temas. Yo creo que ahora es un buen momento para aprovechar esta convocatoria, desde luego. Y bueno, tenéis soporte que os he comentado si os hace falta también. Así que muchas gracias. Danos un mensaje final de optimismo al ecosistema. Sí, no, mira, el mensaje sí lo voy a dar. Primero es que estamos vivos todos, creo, la mayoría todavía, que estamos trabajando, que el CETI, me pongo en primera persona, está poniendo todo lo que puede de su parte. Tenemos presupuesto de sobra por ahora, además por ahora quiero decir porque tenemos fondos propios que nos permiten tener un margen y que además hemos facilitado bastante el tema. Entonces que nadie se quede fuera por miedo, hay que hacer un análisis previo. En estos casos, por ejemplo, de startups, que es más complicado, ya digo, yo primera vista siempre en Neotec, invierte y en todo caso Eurostars. Empresas que tengan un poquito más de posibilidades pues ya estén haciendo actividades. Tenemos el tema de I+D que está muy flexibilizado ahora. Para empresas que necesitan temas de activos tecnológicos tenemos la línea LEAK que está muy bien también. Y sí, animaros, hombre, yo sé que es un momento complicado, pero bueno, adelante todos. Claro que sí. Esto lo sacamos entre todos. Salir de esta seguro, o sea que allá vamos a estar. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Emilio, y nada, pues despedirnos y muchas gracias por todo el tiempo que nos has dedicado. De acuerdo, igualmente a vosotros. Hasta luego. Adiós.